Continuamos nuestro estudio de Filipenses, Filipenses capítulo 1. Y nos quedamos en el versículo 9 y versículo 10, que todavía, hablan sobre el amor. Creo que hablamos abundantemente sobre el amor y la semana pasada, pero en el versículo 11 se introduce el tema de los frutos. Entonces, solamente por recordar, leamos el versículo 9 y el versículo 10, y esto pido en oración: que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que aprobéis, perdón, mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Ahora, es muy importante comprender cómo el apóstol Pablo no nos habla del amor simplemente desde un punto de vista como etérico o abstracto, o simplemente como un sentimiento. El amor debe dar frutos. Es para dar frutos. Tiene como propósito, versículo 11: llenos de fruto de justicia, llenos de fruto de justicia. Diciendo que en el versículo 10 ya el apóstol Pablo nos está atando la venida del Señor o el día de Cristo, que tiene que ver, como lo vimos la semana pasada, tiene que ver con la venida de nuestro Señor, lo que llamamos la segunda venida, pero es la venida definitiva. El Señor viene a establecer su reino, ya viene a terminarse esta era, este tiempo, así le llama la Biblia, esta edad también, que es la forma como están ahora las cosas. No es que el mundo va a terminar, el mundo no va a terminar, el mundo va a seguir, solamente que será transformado. La creación misma también será transformada, pues en el capítulo 8 de Romanos nos explica el apóstol Pablo que la creación fue sujeta a vanidad por parte de Dios, esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, que es esto también, la manifestación el día de Cristo. Todo se va a dar en ese momento, o nuestra resurrección que estamos esperando también. Pero, ¿qué es lo que será destruido, acabado, sometido? Bueno, ahí entra capítulo 15 de 1 Corintios, que habla el apóstol Pablo diciéndonos que el Señor Jesucristo someterá a todos sus enemigos debajo de sus pies. ¿Quiénes son sus enemigos? Todos los rebeldes, todos los impíos y toda esta edad, toda esta corriente, toda esta situación de vida actual. ¿Por qué esta situación? Y ahí introducimos pues la forma de gobierno, la forma de educación, em, la vida actual natural humana. Porque el Señor viene a acabar con esto. Debido a que todo esto está siguiendo la corriente de este mundo que menciona el apóstol Pablo capítulo 2 de Efesios. Todo este mundo está siguiendo esa corriente de vida, esa corriente hacia la condenación. Y dice el apóstol Pablo, la corriente que sigue el mundo es la corriente del príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Aquí obviamente ya sabemos que ahí se refiere al diablo. Da muchas descripciones, obviamente no lo vamos a ver porque todavía hace falta que veamos eso cuando entremos a Efesios. Así que lo vamos a dejar hasta ahí. Eso es el día de Cristo. Esta corriente humana, esa vanidad en la que vive el mundo, esta situación que desobedece a Dios será destruida. Y entonces se inicia el reino glorioso del Señor y entonces ahí estaremos nosotros. Ahora, ¿qué pasa? Que en el reino glorioso del Señor, la idea básicamente es la misma. Estaremos ahí para adorar, exaltar al Señor, estaremos ahí para servir y honrar al Señor y para poder producir frutos. Entonces es el mismo sentido. Por eso cuando revisamos en el capítulo 9 el sistema, llamémosle así, de sembrar y cosechar, no solamente se refiere a los diezmos y a la ofrenda, no solamente se refiere a eso, ese es el principio, pero el método de sembrar y cosechar lo aplicamos en todo sentido. Cuando servimos al Señor estamos sembrando, cuando estamos escuchando un mensaje estamos sembrando, cuando estamos escuchando y estamos en el estudio bíblico estamos sembrando. Más adelante vamos a cosechar y más adelante recibiremos frutos porque lo que estamos aprendiendo lo vamos a compartir a otros y ellos van a ser frutos también de Cristo Jesús. ¿Y por qué debemos servir al Señor y por qué se asocia esto al amor? Pues obviamente el servir al Señor debe ser un acto y una obra de amor. Si yo amo a Cristo, entonces debo servirle y debo producir frutos. Debo producir frutos. Tenemos un salmo, el primero de los salmos, vamos a leerlo aprovechando.
Pues tiene que ver con esto de los frutos y entonces nos damos cuenta cómo se cumple esto que dice el Salmo 1. Em, bueno, vamos a leer los primeros versículos hasta el 3. Primer Salmo. Versículo 1, 2 y 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, y todo, repito, y todo lo que hace, prosperará. Y así es como debe ser el creyente. Son características de fe elementales que vienen a consecuencia de nuestro cambio de naturaleza. Recordemos que somos hijos de Dios, nacidos de nuevo, y nuestra esencia está en Cristo. De hecho, lo mencionará aquí el apóstol Pablo. Ya vamos a entrar a eso. Pero nuestro propósito como creyentes nacidos de nuevo y ese cambio de naturaleza que se nos ha dado es precisamente para que demos frutos. Recordemos aquellas características que da el Señor Jesucristo con respecto a esto. El árbol malo no puede dar frutos buenos. El árbol bueno no puede dar frutos malos. Por sus frutos los conoceréis. Es un pasaje elemental. Lo que no es elemental o lo que aparentemente para la gente no es elemental es entender de que todos somos árboles malos. Así nacimos por nuestra naturaleza humana caída, por la desviación que se dio en nuestro ser, por esa infección le podemos llamar que llenó y dominó todo nuestro ser. Nuestra alma estaba condenada y viciada completamente en nuestros delitos y pecados. Nuestro cuerpo está infectado por el pecado o tiene la ley del pecado que menciona el apóstol Pablo capítulo 7 de Romanos. Y por supuesto nuestro espíritu, ¿qué pasa con nuestro espíritu? Nuestro espíritu está muerto. Por eso no hay una comunicación con Dios. Puede ser que un niño sea inocente, pero no tiene comunicación con Dios. ¿Esto por qué? Porque elementalmente tiene su espíritu muerto. Y recordemos, muerte significa separación. Hay una separación. Estamos los seres humanos todos separados de Dios. A consecuencia de esto, cada quien hace lo que le conviene. Y es por esta razón que todas sus obras siempre vienen a demostrar su soberbia, su vanagloria, su pensar de que su justicia, aún siendo buenas obras, que su justicia está bien delante de Dios. Por supuesto, aquí hablo sin Cristo Jesús. Estoy hablando de un ser humano natural, normal. Busca justificarse a sí mismo, pero es imposible, no puede justificarse a sí mismo. Y esto lo comprueba la misma Biblia. Aquellos que recibieron la ley de Dios, la misma palabra de Dios, las revelaciones de Dios, la esperanza de Dios, aún así no pudieron justificarse a sí mismos, sabiendo de que no era ese el objetivo. Recibieron la palabra de Dios, recibieron la ley, pero no era ese el objetivo. El objetivo era que conocieran su pecado y que su naturaleza caída, pecadora, simplemente no podía ser transformada, ni por la ley, ni por los sacrificios de animales. Porque los sacrificios de animales tenían como propósito reflejar el sacrificio de Cristo. Esa es la gran obra de Dios, la gran obra perfecta de Dios. Recordemos que el Señor Jesucristo dio una satisfacción total al, a Dios como tal, de tal manera que nosotros fuimos recibidos a la misma gloria de Dios y fuimos perdonados. Y ahora tenemos la gracia divina. Es decir, esa es la obra perfecta del Señor Jesucristo. Gracias a su sacrificio, nosotros somos recibidos en gloria, recibimos la justificación, somos perdonados, todos nuestros delitos y pecados son separados de nosotros completamente. Eso es gracias a la obra divina de Cristo. Entonces, y esto lo vemos reflejado también en el Antiguo Testamento, especialmente con las profecías, que también habla sobre el Señor Jesucristo. Sacrificio y ofrenda no quisiste. Esto es el rey David quien lo menciona. Sacrificio y ofrenda no quisiste. He aquí que vengo a hacer tu voluntad. El Señor Jesús lo menciona también. ¿Y esto a qué se refiere? Se refiere precisamente al Señor Jesucristo. Que el Señor Jesucristo no fue a cumplir, a hacer ofrendas o a hacer más ofrendas. Él era mismo, en sí mismo la ofrenda y la voluntad de Dios. Esto es importante estudiarlo, conocerlo, comprenderlo, porque las características de Cristo deben estar en nosotros.
Nosotros no debemos simplemente satisfacer un mandato o un deseo de Dios, por así decirlo, sino ser esa satisfacción, entregarnos completamente a hacer la voluntad de Dios. También se menciona, y esto es con respecto a Saúl, pues Saúl quiso cumplir los sacrificios y porque ya necesitaba irse a la batalla y Samuel no venía, se recuerda, entonces él se vistió los vestiduras, etcétera. Viene la historia en donde obviamente regresa Samuel y se enoja con lo que hizo Saúl y entonces le dice, tenía que hacer el sacrificio porque ya se me estaba desertando los guerreros, la gente se me estaba yendo, entonces necesitábamos ir a la batalla. Pero Samuel le dice, no se trata de la ofrenda, no se trata de que hagas las cosas, se trata que obedezcas. Es que es más importante obedecer a Dios. Y todos estos principios los vemos en el Antiguo Testamento. No se trata de cumplir preceptos, se trata de obedecer a Dios por sobre todas las cosas. ¿Qué es lo que quiere Dios para mí? Lo que quiere para mí Dios es que yo haga frutos. Y voy a señalar aquí esto, pero también voy a dejar ciertas notas. Muchos creyentes lo piensan que cumplen con Dios con asistir a la iglesia. Y entonces, bueno, como asisto a la iglesia, ya estoy cumpliendo con Dios. Y nada más. Y hago la nota de aclaración. Es muy importante la iglesia. De hecho, si nosotros vamos a evangelizar a alguna persona, si vamos a hablarle a una persona, hay que llevarle a la iglesia o hay que indicarle que tiene que asistir a una iglesia. Eso es importantísimo, porque solamente en la iglesia le van a enseñar la fe. Y esto lo digo con toda seguridad. Si va a seminarios, si va a universidades, si va a diferentes lugares, no le van a enseñar la fe. El único lugar sobre la tierra en donde van a recibir la fe y que le van a enseñar la fe, siempre fue y siempre será la iglesia. Ahora, no pongamos la iglesia encima de todas las cosas y del propósito de Dios. Y cuando me refiero a la iglesia, me refiero a el edificio que nosotros tenemos y que cada iglesia tiene. Hemos revisado Romanos, hemos revisado 1 Corintios, hemos revisado 2 Corintios y al principio vimos Gálatas. Y ahí no vimos ninguna referencia sobre iglesias como tales, o sea, púlpitos, edificios con tantas paredes y el asistir ahí. El lugar es conveniente y es necesario y está al servicio de la iglesia. Recordemos qué significa iglesia. La palabra iglesia significa congregación, no significa edificio, significa asamblea. O sea, es un grupo de gente. Eso es la iglesia. O sea, el lugar es un lugar conveniente para que se reúna la iglesia, la verdadera iglesia, que la iglesia es la asamblea, la congregación de hermanos. Y la iglesia, según dice el Señor Jesucristo, donde dos o tres estén reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces no hace falta un gran número, simplemente con que dos o tres estén reunidos ahí, ahí está el Señor Jesucristo y ya es la iglesia. De tal manera que la iglesia puede reunirse en cualquier lado. Esto vimos, de hecho, ejemplos claros. Cuando vino la pandemia, la gente tuvo que alejarse de este tipo de congregación y entonces para muchos fue como apartarse de la iglesia y eso es lo incorrecto. De la iglesia no nos podemos apartar nunca. No nos podemos apartar nunca siempre y cuando nos mantengamos en asamblea y siempre se dé la unidad de los hermanos, de los creyentes en Cristo. Entonces, ¿pero qué pasa? Que muchos creyentes ven las cuatro paredes y entonces yo con que vaya ahí a esas cuatro paredes, entonces ya con eso estoy cumpliendo Cristo. No, ese es, ya estamos cayendo en cierto dogmatismo y hay que tener cuidado con eso. Nuevamente, claro, es importantísimo ir a la iglesia y es importantísimo hablarle a la gente y que vayan a la iglesia, invitarles a la iglesia, es importante. Aquellas personas que dicen yo creo en Cristo pero no voy a ninguna iglesia, lo más seguro es que no es creyente. Lo más seguro es que ahí no está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre va a guiarnos a todos a buscar la congregación, a buscar a los hermanos. Y si una persona pues ya sabe mucho, pues tiene la obligación, como lo estamos viendo aquí, de dar fruto, de dar fruto. Pero regresemos a la imagen que nos da el Señor Jesucristo. El árbol bueno da frutos buenos, el árbol malo da frutos malos. Nosotros como árboles malos que éramos sin Cristo,
no podíamos dar frutos buenos. Pero ahora nosotros hemos recibido una transformación y es de eso que nos habla la figura. Hemos recibido una transformación. Cristo ha venido a nuestra vida y eso ha transformado todo nuestro ser. Claro, nuestro cuerpo no, pues obviamente sabemos que ya viene la resurrección. Hasta que venga la resurrección, entonces veremos la glorificación de nuestro cuerpo. Entonces veremos no solamente que no tiene enfermedad, que vivirá para siempre, que no tendrá sed, que no tendrá hambre, que no tendrá dolor y diferentes cosas. No solamente es eso, recibirá la misma gloria de Cristo. O sea, tendrá el resplandor de nuestro cuerpo y esta carta misma de Filipenses lo habla más adelante tendrá el resplandor de la gloria del cuerpo de Cristo, semejante al resplandor del cuerpo de la gloria de Cristo. Capítulo 3, no recuerdo si lo vimos en estos estudios, pero está capítulo 3 de Primera de Juan, donde el apóstol Juan nos dice que ahora somos hijos de Dios, pero no se ha manifestado lo que hemos de ser. Entonces, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es cuando se manifieste lo que de verdad vamos a hacer. Entonces es lo que llamamos la glorificación, no solamente resurrección de regresar a la vida, sino que es glorificación, seremos glorificados. Ahora, el gran problema, y esto es para todos los creyentes, eh, va a creer hasta que ese momento suceda. O sea, va a creer que tiene una naturaleza divina, que hay algo maravilloso en usted, que es el Espíritu Santo, la esencia misma de Dios, que el Señor Jesucristo está en usted, que está revestido, revestida del Señor Jesucristo. Hasta entonces, hasta entonces lo vamos a creer, ¿no? Pues pareciera que la gran mayoría de cristianos es así. Que para la gran mayoría de cristianos, pues solamente vino un añadido y el Espíritu Santo es nada más un compañero y nada más. Pero no como que hay una transformación completamente de su mente, una transformación de su ser, un propósito en su vida. Por eso es que pareciera que les cuesta mucho a los cristianos dar buenos frutos. ¿Cómo es posible que le sea difícil dar buenos frutos cuando su esencia ha cambiado? Su esencia ha cambiado, pero pareciera que la memoria no. Su esencia ha cambiado, pero su convicción no ha cambiado. Si de verdad es hijo de Dios y de verdad ha recibido el Espíritu Santo, todo su ser ha cambiado. ¿Es cierto? ¿El cuerpo? No, pero solo el cuerpo. Y cuando cambie el cuerpo será el tiempo de la resurrección, lo que acabo de mencionar. Pero no hace falta creerlo hasta entonces. Hay que creerlo ya. El Señor Jesucristo nos ha transformado nuestra esencia interior, nos ha dado un espíritu nuevo y no solamente un espíritu nuevo o ha nacido nuestro espíritu, sino que también el Espíritu Santo se ha hecho uno con nuestro espíritu, lo dice la epístola de Corintios. Y nuestra alma, bueno, nuestra alma está redimida. Lo que pasa es que por eso nosotros necesitamos la Biblia, por eso nosotros necesitamos la iglesia, por eso nosotros necesitamos la asamblea, para que nuestra mente vaya siendo transformada. Yo le llamo así. El alma ha sido redimida, pero no ha sido transformada como tal. Y me refiero más a nuestra mente. Varias partes de nuestra mente, de nuestra alma, sí han sido transformadas. Por ejemplo, nuestra conciencia. Nuestro recuerdo de pecado. Nosotros ya hemos puesto nuestros pecados en Cristo y entonces ya no tenemos más memoria de ellos. Pero todavía nos hace falta aquello que llama Santiago las concupiscencias. Todavía le damos lugar. Todavía nuestra mente no ha sido transformada. Por eso lo menciona el apóstol Pablo capítulo 12 de Romanos. Que nuestra mente sea renovada, que sea transformada. Usa las dos palabras, que nuestra mente sea transformada o que nosotros seamos transformados mediante la renovación de nuestra mente. Nosotros no dejamos que nuestra mente sea renovada, sino que seguimos igual y solamente tenemos un añadido en el Evangelio. Y eso es incorrecto. Ya hemos sido transformados. Antes éramos árboles malos, por eso dábamos malos frutos. Tomen en cuenta que el fruto malo, o sea, el pecado, las cosas malas, las acciones malas, vienen en consecuencia de la esencia natural de esa persona o de ese árbol. Pues esa es la comparación de la figura. Entonces, ¿qué se necesita? Lo que se necesita es una transformación del ser, una transformación esencial, una transformación
de los elementos propios de ese árbol. Y ese árbol somos nosotros. ¿Lo hemos sufrido en Cristo Jesús? Pues esa es la idea. Esa es la idea de cada creyente. Cada creyente ha sido transformado esencialmente. Y es entonces donde viene el dilema de la fe. Si de verdad ha creído, cree en Cristo, pero no quiere la transformación. Cree en Cristo, pero no quiere que Cristo le transforme en su vida. O sea, no le entrega su vida a Cristo. Es decir, hay cristianos que quieren la salvación, pero no quieren que Cristo les transforme la vida. No dicen, tú eres el dueño de mi vida y tú puedes hacer lo que quieras conmigo. Y ahí es donde viene el problema, donde bien puede ser que la fe sea reprobada. Lo que vimos en el capítulo 13 de Segunda de Corintios, perdón. Hay que tener cuidado con eso. Hay que tener cuidado con eso. Fe entonces en Cristo, ¿qué significa? Podemos añadir un elemento más ahora. Pedirle al Señor Jesucristo que transforme completamente mi ser. Eso. Por supuesto, yo le estoy entregando al Señor Jesucristo mi corazón y se lo estoy entregando de tal manera que Él transforme completamente mi vida. Para que vayamos completando las cosas, para que vayamos añadiendo más conocimiento y que también cuando le compartamos a alguien, tratemos de llevarlos hasta ese conocimiento. Vea, y cuando comparta a Cristo, no piense nada más, bueno, ya le di el plan de salvación y le di los pasos de salvación. Tratemos de hacer más por estas personas y por estos hermanos y por estos nuevos hermanos en Cristo. Pues lo necesitan y lo van a necesitar para el resto de su vida. Entender que ya la vida en Cristo es otra vida, otra forma de ser. Tiene otras expectativas, otro propósito, otros propósitos, otros sentidos. Prioridades. Sí, por supuesto que sí. Esto no quiere decir que las prioridades de antes, la familia, el hogar, el trabajo y todas esas cosas, pues ya no funcionen o ya no signifiquen nada. Lo que significa es que esas prioridades humanas ahora tienen que ser influenciadas, ser tomadas, ser transformadas por las prioridades de Dios. Entonces, llenos de fruto de justicia. Ahora, entendamos, y por eso se hizo toda esa explicación, qué significa ser un buen árbol, utilizando la figura que está aquí, ser un buen árbol para dar buenos frutos de justicia. Fue necesaria la transformación de nuestra esencia por medio de recibir al Señor Jesucristo. Esta transformación no se da de ninguna otra forma, pues ninguna otra cosa puede transformar nuestra esencia. Ejemplo de esto, pues obviamente es la ley, y la ley no podía transformar a nadie. Capítulo 3 versículo 20 de Romanos nos indica el apóstol Pablo que nadie puede justificarse por las obras de la ley, porque por la ley es el conocimiento del pecado, pero no hay transformación. Eso no lo dice Pablo, pero obviamente es lo que debemos concluir. Y es lo que nos habla Pablo con respecto a todo Romanos. Esa es la gran esencia de Romanos, que nos indica que no importa qué haga el hombre, sea que siga la filosofía, sea que siga la ley de Dios, sea que siga lo que sea, de todas maneras no podría ser transformada su esencia. La única forma de ser transformada su esencia, recibir la justificación, recibir el perdón y encontrarse nuevamente con Dios, siempre siempre es la misma respuesta, es Cristo Jesús. Es el Señor Jesucristo y es su sacrificio. Por eso vemos aquí también con respecto a los frutos de justicia que son por medio de Jesucristo. Entonces aquí ya estamos contestando, ¿qué quiere decir por medio de Jesucristo? Quiere decir por medio de Jesucristo, en primer lugar, porque la única forma de poder hacer frutos de justicia es por medio del Señor Jesucristo. O sea, solamente una persona transformada por el Señor Jesucristo puede hacer frutos de justicia. Preguntarán, ¿será que Dios recibe ofrendas de una persona que no le conoce? Solamente tenemos la referencia hacia Cornelio. Es la única referencia que tenemos al respecto. Y lo que dice el ángel a Cornelio, tus ofrendas han hecho memorial delante de Dios. Y alguien podría decir, bueno, sí, entonces sí las está recibiendo. De hecho, no.
El ángel entonces le está diciendo a Cornelio, por eso ve, busca a Pedro y él te va a decir las cosas que necesitas hacer. ¿Qué necesitas hacer? O sea, Dios no está satisfecho con tus ofrendas, no se trata de eso. Necesitas, necesitas encontrarte con Dios o necesitas un encuentro con Dios, que es lo mismo que le dice el Señor Jesucristo a Nicodemo, nuevamente tomando a una persona. En este caso, con Cornelio no era religioso, pero era una persona con fe, o con intención, o con deseo, al menos de tener fe. Quería buscar a Dios, quería encontrarse con Dios. Y en el caso de Nicodemo es la misma historia, solo que en este caso Nicodemo era una persona religiosa. Y una persona religiosa, una persona que practicaba la ofrenda, una persona que practicaba ayunos, una persona que leía y que conocía muy bien la palabra, o sea, la ley de Moisés. ¿Y qué le dice el Señor? ¿Qué le dice el Señor? Necesitas nacer de nuevo. Necesitas nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque no vas a encontrar ni vas a lograr hacer obras de justicia. O sea, el Señor no le dice eso, pero lo estamos añadiendo y uniendo a esto que nos indica Pablo. No puedes hacer obras de justicia si no es solamente por medio del nuevo nacimiento. Y el nuevo nacimiento solamente viene por medio del Señor Jesucristo. ¿Y qué pasa con estas obras de justicia o estos frutos de justicia? Estos frutos de justicia son los únicos que agradan a Dios. Y solamente se pueden hacer por medio del Señor Jesucristo. También se puede agradecer nada más por medio del Señor Jesucristo. Esto lo indica el apóstol Pablo una y otra vez. Que agradezcamos, dice el apóstol Pablo, que seamos agradecidos, sí, pero por medio de Cristo. ¿Y esto por qué? Porque todo lo que hacemos y todo lo que somos ahora tiene la esencia del Señor Jesús, tiene el elemento del Señor Jesús y todo está abiertas las puertas por medio de Cristo. Es decir, nosotros entramos a la presencia del Padre gracias a Cristo. Nosotros oramos al Padre Celestial gracias a Cristo. Nosotros recibimos bendiciones gracias a la obra y al sacrificio de Cristo. Por esto es que todo tiene que ser por medio de Cristo. Recibimos el favor de Dios gracias a Cristo. Recibimos el Espíritu Santo gracias a la obra de Cristo. Y cualquier cosa que nombren que venga de Dios, cualquier bendición, talento, dones, frutos, cambio de nuestra esencia, la transformación de nuestro ser, todo viene gracias al Señor Jesucristo. Si no fuera por la obra del Señor Jesucristo, nosotros no recibiríamos transformación. Ahora, es importantísimo que todo creyente, que cada creyente debería ser elemental, que cada creyente viene a Cristo, es renovado, transformado y por lo tanto, como es un árbol bueno, como lo indica mismo Señor Jesús, el árbol bueno da buenos frutos, entonces en consecuencia sus obras deben ser buenas, justas, llenas del Señor, llenas de Dios, llenas de la bendición de Dios y por supuesto la multiplicación de Dios, porque Dios multiplica nuestras obras, Dios bendice nuestras obras, Dios es el que hace que el fruto crezca. Sí, nosotros somos buenos, buenos árboles. Entonces, es el fenómeno que vemos ahora, en donde no sé si es la fe, diría yo que sí es la fe. Hay evangelios trastornados, por supuesto, y esto lo que hace es trastornar la fe. El creyente viene a Cristo y el propósito sobre esa persona, quien quiera que sea, es que su esencia sea transformada. Ese es el propósito. El propósito no es que se haga rico, que se haga millonario, que se haga multimillonario, que tenga muchísimos bienes, lo cual es bueno, lo cual es bueno para aquellos que Dios ha elegido que van a ser de bendición de esa manera. Dios nos ha elegido a todos nosotros para ser de bendición, para ser de prosperidad, para ser de multiplicación, Dios ha elegido bendecirnos a nosotros para ser la respuesta, esa bendición, a las oraciones de muchos otros hermanos. El apóstol Pablo lo explicó esto en el capítulo 8 de 2 de Corintios. Debido a la bendición de estos, y estos dan la bendición a estos otros, estos de acá que reciben la bendición van a agradecerle a Dios, glorificar a Dios y van a orar por estos otros. Entonces así todos los hermanos reciben bendición. Todos los hermanos recibimos la bendición de Dios, somos canal de bendición y así hay mucha multiplicación y aparte de la multiplicación hay mucho
agradecimiento y glorificación a Dios gracias a eso. Entonces, no es que todos vamos a ser millonarios, no es que todos vamos a tener todos los dones, no es que todos vamos a predicar. Todos sí debemos crecer y todos sí debemos dar frutos de justicia. Ese es el propósito. Pero el fruto de justicia que nosotros debemos dar debe ser en Cristo. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que nuestra esencia ha sido transformada gracias a Cristo. Que todo lo que nosotros hacemos, llamémosle así, pues es también otro término que usa Pablo, tiene el olor de Cristo, tiene la esencia de Cristo. Está bendecida por Cristo, por su presencia en nosotros. Esto es agradable para Dios. Aquel dicho común, ¿no? Todo que sea como para Cristo, pues va mucho más allá que hacer las cosas como para Cristo. Tenemos que entender que todo lo que hacemos para Dios tiene el elemento de Cristo, no solamente porque está en nosotros, sino porque es necesario. Es necesario. Nuestras justicias nunca han hecho satisfacer a Dios y nunca podrían. El único que lo hizo fue Cristo. De hecho, nosotros alcanzamos la justicia. Nosotros sí tenemos cierto punto de justicia, pero nuestra justicia, sin importar que tanto nos esforzásemos, jamás podría alcanzar la justicia de Dios. Es por eso que Cristo Jesús viene a completar esa justicia, a satisfacer esa justicia. Y es por eso que nunca podemos separarnos nosotros en nuestras acciones, en nuestro fruto, en nuestra búsqueda de Dios, del mismísimo Jesucristo. Jamás. La obra del Señor Jesucristo no quedó allá en aquel momento donde yo recibí a Cristo Jesús. La obra del Señor Jesucristo es constante, debe estar en mi vida todo el tiempo, debe estar transformando mi esencia todo el tiempo. Cuando entonces, no sé, decimos alguna mala palabra, hacemos algún mal, hacemos algún daño, alguna cosa, recordémonos que esa ya no es nuestra esencia, que el Señor Jesús ya nos ha transformado, nos ha dado otro ser, nos ha dado otra forma de pensar, y esto no es nada más un decir, no es piense si Cristo lo haría así. No es nada más pensar y tratar de imitar. Es cierto, estamos tratando de imitar, pero porque en serio entendemos que nuestra esencia ha cambiado. Y es lo que nos está transmitiendo aquí el apóstol Pablo. Entonces, cuando Pablo nos habla del amor y cuando nos habla que ese amor es el que debería crecer en nosotros y multiplicarse en nosotros, es porque en realidad el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones, como dice capítulo 5 de Romanos. El amor de Dios fue derramado en nuestros corazones, por lo tanto nosotros podemos crecer, desarrollarnos, ser transformados y ser elevados hasta ese punto de amor con el cual amaba Dios. Y ama, perdón, ama Dios. Ahora, ¿cuál es ese amor? El Señor Jesucristo es bastante claro al expresarlo. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Ese es el verdadero amor. ¿Y de qué se trata eso? De una obra, de una acción. Veamos y contemplemos el ejemplo del Señor Jesucristo. De hecho, lo vamos a ver y por eso es importante recordarlo. Contemplemos el ejemplo del Señor Jesucristo. Más adelante en el capítulo 2 lo menciona el apóstol Pablo en el himno cristológico por excelencia, que es la gran herencia que nos deja esta carta. Además de todas las cosas que nos habla, pero sobre todo lo más excelente es el himno cristológico, que lo vemos en el capítulo 2 de Filipenses. Cristo nos amó tanto y ya lo vimos antes. El entrañable amor del Señor Jesucristo era tal que para él no era posible, las palabras son un tanto difíciles, era imposible resistir el que nosotros nos condenásemos, pues su mismo amor no se lo permitía. Por eso es que él puso su vida, puso su vida. Y esto fue agradable para él a causa de su amor. Era una obra en la cual él iba a poner su vida por nosotros y por supuesto sufriría una transformación total por nosotros. Recordamos que él era el Logos, el Hijo de Dios, desde la eternidad, pero cuando viene a esta tierra, cuando se hace carne, como dice el apóstol Juan capítulo 1 de Juan, del Evangelio de Juan, y por supuesto, más adelante,
cuando sufre la muerte, cuando sufre la cruz, su cuerpo resucita y todos decimos, bueno, gloria al Señor, qué bueno, y con eso recibimos nosotros fe, sí, pero el Señor Jesucristo se mantuvo con ese cuerpo y está con ese cuerpo ante la gloria del Padre. Y además recibe una transformación porque Él se convierte de ahí en adelante en nuestro sumo sacerdote, y esto lo indica el escritor de Hebreos. Además, también el apóstol Juan nos dice que Él es nuestro abogado defensor. Esto sucedió a causa de sus padecimientos. El escritor de Hebreos utiliza una palabra muy especial. Él dice, fue perfeccionado. El Hijo de Dios, el Logos, sí, por supuesto, era perfecto, absolutamente perfecto. Pero al ser perfeccionado, lo que se indicaría ahí es que se hizo capaz o fue hecho capaz de convertirse en nuestro abogado defensor, en nuestro sumo sacerdote, en el que está dispuesto a defendernos a nosotros, y esto es para siempre. La única forma de que eso sucediera era que Él viniera a esta tierra, se sujetara a todo lo que se sujetó, incluyendo esa muerte que Él padeció. Esa es la única forma. Y esa es la obra de Dios, esa es la obra de Cristo, esa es la obra de Cristo, de tal manera que nosotros hemos recibido todos estos beneficios gracias a su obra. Pero Él sigue con su cuerpo que tiene las marcas en su cuerpo, en su ser. Las marcas de dolor, las marcas de sufrimiento y las marcas de muerte. Y eso lo tendrá por toda la eternidad. Entonces Él sufrió una transformación por nosotros, por amor a nosotros. Puso su vida por amor a nosotros. Dejó su trono, dejó su gloria, que es lo que menciona el apóstol Pablo más adelante en el capítulo 2, por causa de nosotros. Y esto es a causa del amor. El amor es más importante para Dios que cualquier cosa. Pero el amor también nosotros lo entendemos nada más como un sentimiento, y ese es el problema, que lo dejamos en un sentido abstracto. Para Dios el amor es acción. Para Dios el amor significa que yo voy a dejar cosas. Para Dios el amor significa que yo voy a sufrir cosas a causa de ese amor. Y si mi amor es el más perfecto, entonces yo, por amor a mis hermanos en Cristo o a mis posibles hermanos en Cristo, entonces voy a padecer cualquier cosa, que de hecho es la expresión que utiliza el apóstol Pablo. Pablo dice, yo todo lo sufro por amor a los escogidos. Y en Romanos 1 menciona el apóstol Pablo, yo me debo a todos. Yo me debo a judíos, a no judíos, a sabios, a no sabios. Yo soy deudor a todos. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir el apóstol Pablo que yo he recibido la revelación de Dios y se la tengo que dar a todos sin importar qué me pase. Eso es lo que quiere decir. He recibido todas estas cosas grandes de Dios, pero estas no son para mí. No me pertenecen a mí, no las debo dejar yo encerradas en mí, no, yo la tengo que comunicar a las demás personas. Y a causa de eso es que él sufrió. Él no sufrió porque él era malhechor, él no sufrió porque se estaban purgando sus pecados y todas estas desviaciones religiosas. Él sufrió porque su amor por los creyentes y por los posibles creyentes le hacía padecer cualquier cosa. Y sabemos que el diablo lo atacaba, el mundo lo odiaba, lo dice claramente la Biblia, lo dice claramente el Señor Jesucristo, en el mundo tendréis aflicción, confiad, yo he vencido al mundo. Pero el apóstol estaba decidido a sufrir cualquier aflicción por su amor a los escogidos, y él estaba perseverando y buscando a los escogidos. No era un amor al mundo. Vean cómo tergiversa el mundo mismo, y la religión y muchas falsedades tergiversan los conceptos. El apóstol Pablo sufría por los escogidos, no sufría por el mundo, sufría por los escogidos. En cuanto a los judíos, lo menciona capítulo 11 de Romanos, él tenía angustia. Quisiera él que se convirtieran, pero es eso. Ahora, su sufrimiento, él era o lo daba o lo sufría precisamente por los escogidos. ¿Quiénes son los escogidos? Son estos que están, el apóstol Pedro le llama la dispersión. Están dispersos y estamos dispersos a lo largo de el mundo, a lo largo de la humanidad, a lo largo de las épocas y las generaciones. Y ahí estamos los escogidos, ustedes, yo, somos escogidos de Dios desde la eternidad, conocidos por Dios desde la eternidad, ya justificados, ya llamados,
ya glorificados. Capítulo 8 de Romanos nos indica esto y tiene que ver con la predestinación. Los escogidos, entonces, deben ser buscados por los creyentes, por los hijos de Dios, ya maduros, ya bien conocidos, y estos son los que vienen a ser el fruto para el reino de Dios. Esto es lo que buscaba el apóstol Pablo. Esto es por lo que sufría. Esto es por lo que padeció. Y no solamente el apóstol Pablo, los traductores de la Biblia también padecieron esto, los copistas de la Biblia también padecieron esto. Hubo momentos en donde alguien guardaba algún rollo, algún pergamino, alguna cosa, y entonces lo encontraban, ah, bueno, esto es del tal apóstol, esto es del otro apóstol, hay que quitarle la vida al dueño de esto. Muchos padecieron esto, muchos padecieron pérdida, dejaron sus casas, dejaron sus bienes, simplemente libraron la vida. Y esto... bueno, Dios lo ve como una purga, Dios lo ve como... No, lo ve como una señal de fidelidad, de amor. Ese amor que dice Pablo, capítulo 13, 1 Corintios, lo sufre todo, o todo lo sufre. Es la expresión que nosotros vemos en nuestra traducción. El amor que todo lo sufre. No es el amor de que quiero el dinero de Dios. No es el amor de que quiero el poder de Dios, sino que es el amor, un amor maduro, en el cual yo estoy dispuesto a sufrir cualquier cosa por amor a aquellos que necesitan lo que yo tengo. Y esa es la condición natural de un creyente que ya ha madurado. Yo tengo esto, pero yo no me lo puedo guardar. Yo recibí estas cosas, pero esto no es solamente para mí. Esto es una bendición que yo he recibido, que yo tengo y yo la tengo que compartir a las demás personas. Y por eso hablaba de la iglesia hace un momento, porque muchos cristianos consideran que cumplen con Dios simplemente con ir, con asistir, con estar, con sentarse ahí, con escuchar un mensaje, escuchar estudios, pero ese es fruto, está dando fruto. ¿Cuál es el fruto? El fruto son otros creyentes. Todo lo demás se va a quedar acá y todo lo demás debe servirse o usarse precisamente para el verdadero fin, perdón, el que son los frutos que Dios quiere. ¿Cuáles son los frutos que Dios quiere? Otros creyentes. La gran comisión, por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones, discípulos. Entonces, el dinero que damos al Señor tiene que traducirse en discípulos. El tiempo que damos al Señor tiene que traducirse en discípulos. El crecimiento de nosotros, sí, es bueno, es importante, es necesario, es vital, es agradable para Dios, es algo que Dios quiere. El crecimiento que da Dios en nosotros tiene que ver con los frutos del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, pero eso no debe quedarse en una situación abstracta. Si yo tengo amor, tengo que expresarlo. Si yo tengo paz, tienen que darse cuenta las demás personas. Si yo tengo gozo, no puedo estar triste. Tengo que mostrar ese gozo. Ahora, si no tiene gozo, y es donde yo le recomendaría, revise más la persona de Cristo, enfóquese más en Cristo Jesús. De hecho, es lo que Pablo nos dice en esta misma carta más adelante. Regocijaos, regocijaos. Otra vez os digo regocijaos, pero en Cristo Jesús. Ahora puede ser también que no tengamos gozo precisamente porque ponemos la mente en las cosas de este mundo y este mundo nunca nos va a dar gozo. También lo dice esta carta. Esta carta es muy elemental, muy maravillosa. Trata mucho sobre nuestro corazón, empezando desde el principio, acá, con el amor. Por amor, Cristo Jesús vino a darse a nosotros para transformar nuestra naturaleza. Eso, eso es la esencia elemental del cristianismo. Él se dio a sí mismo para que en nosotros nuestro ser fuese transformado. Y sí lo vamos a ver, por supuesto, lo vamos a ver en gloria, lo vamos a ver resplandecer, lo vamos a ver esto en dicha, en paz y en diferentes cosas cuando venga la resurrección. Pero ¿por qué vamos a creer hasta entonces? ¿Por qué vamos a empezar a creer hasta entonces? Ya hay que creerlo desde ahora que ya hay una transformación en nosotros. Por supuesto, hay muchas cosas en mí y en cada uno de nosotros que pues son humanas, siguen siendo las de antes y esas son malas. Enfóquese en las cosas de Cristo, en las cosas de Cristo. Estoy adelantándome casi al final, pero en esto pensad, ¿se recuerda? Esta es una frase que aparece en esta carta. En esto pensad.
porque nosotros nos enfocamos en pensar en lo mal que me siento, en lo que no tengo, en lo que se me quitó, en lo que no logré o en cualquier otra cosa, ¿no? Sea lo del trabajo, sea lo que sea. Pero dice Pablo, en esto pensad. Y es en estas cosas en las que deberíamos pensar. ¿Por qué? ¿Por qué nos transforman los estudios bíblicos? ¿Por qué nos hacen sentir diferente? ¿Por qué incluso nos alejan de nuestra vida natural? Porque nos obligan a pensar en otras cosas, en cosas que son eternas, en cosas que son maravillosas y en cosas que están alejadas completamente de toda influencia satánica. Acabo de mencionar este mundo. Este mundo, nosotros ponemos muchas veces nuestra mente en las cosas de este mundo y no le estoy diciendo de una vez sálgase, es imposible. Deje de que le guste el fútbol, que le guste tal música o tal otra. Nosotros no somos así y eso es legalismo. Pero revísese en qué se mantiene su mente pensando. ¿En qué se mantiene su mente? Entonces, no le sorprenda si vienen depresiones, si viene fatiga, si tiene hartazgo, si hay decaimiento. No le sorprenda. Revísese en qué se mantiene pensando todo el tiempo. ¿En el vacío? ¿En la vanidad? ¿En qué? ¿En qué se mantiene pensando todo el tiempo? Y hay que pensar en otras cosas, por supuesto que sí. Hay que pensar en otras cosas, pero nosotros tenemos esto que es nuestro. Cristo Jesús, su sacrificio, su persona, su ser. Dice el apóstol Pablo en Colosenses de que en él están escondidos los secretos de la sabiduría misma y de todo conocimiento. Ahí están los tesoros en Cristo Jesús, ahí los vamos a encontrar, pero los creyentes no se mantienen meditando, comprendiendo, queriendo aprender más del Señor Jesús. La gran mayoría de creyentes se queda solo con que, bueno, recibo a Cristo y ya estuvo, soy salvo, ya tengo la vida eterna y ahí se acabó. Y como digo, esta cuestión de la salvación se queda allá, en aquellos años cuando yo recibí a Cristo. Tiene que ser todo el tiempo. No quiero decir que todo el tiempo tiene que recibir a Cristo, por supuesto que no, no se trata de eso. Se trata que Cristo le pertenece, está en usted, ha transformado su esencia, cambia toda su vida. Esto es lo que debería hacer el Señor Jesucristo para todos nosotros. Por lo tanto, yo voy a hacer obras de justicia en consecuencia de esa transformación. Yo, yo no debo pedirle a Dios que me haga más misericordioso. La misericordia ya está en mí, porque Cristo está en mí, el Espíritu Santo está en mí. Lo que yo tengo que hacer es buscar cuáles son esas obras que Dios ha puesto delante de mí, ha puesto en mi camino. Y esto lo dice el versículo 10 del capítulo 2 de Efesios. Dios ha preparado obras para que nosotros andemos en ellas. Y esto es en consecuencia a nuestra nueva creación, o sea, a lo que somos de nuevo en Cristo Jesús. Y es para eso que nos ha dado. Entonces, los frutos de justicia vienen a ser muestra, consecuencia de nuestra transformación en Cristo Jesús. Porque los cristianos no tienen frutos de justicia o no buscan hacer frutos de justicia, ¿de verdad habrán sido transformados? ¿De verdad creen en Cristo de tal forma que ha sido transformada su esencia? Y entonces, cuando no sucede, es que se apropian de una religión y se disponen a vivir y a seguir la religión cristiana. ¿Cuál es la religión cristiana? La religión cristiana es de irse cada domingo, irse al templo, a la nave, a el lugar en donde se reúnen las personas, estar ahí un rato y de ahí regresar a su casa a seguir igual. ¿Hay crecimiento en justicia? ¿Hay crecimiento en paz? ¿Hay crecimiento en fe? ¿Hay crecimiento en benignidad? No solamente se trata de tener fe, no solamente se trata de tener conocimiento, como lo vimos en los versículos anteriores. El conocimiento entonces nos va a guiar nuestro amor. El amor tiene que ser dirigido precisamente por ese conocimiento que Dios nos dé, que Dios ponga en nuestro corazón. Aquí puedes servir, aquí debes hacer. Pero muchos cristianos no tienen ni siquiera ese conocimiento, no tienen esa comprensión, pero esa comprensión viene de su misma esencia, o mejor dicho, su misma nueva esencia en Cristo.
Es por eso que ningún pastor le puede decir qué es lo que tiene que hacer. O sea, hay actividades y hay obra en la iglesia, por supuesto, pero lo que estamos buscando es que cada creyente crezca de tal manera que él, por su misma naturaleza, ella, por su misma naturaleza nueva en Cristo Jesús, vaya y sirva. Y bueno, aunque no esté en la iglesia, pero va a seguir sirviendo en alguna otra iglesia, va a seguir perseverando en alguna otra iglesia, entonces la iglesia habrá cumplido su misión, habrá cumplido su propósito. Pero lastimosamente muchos cristianos todavía no comprenden esto porque comprenden como que el cristianismo es solo creer en Cristo y de ahí ir a la iglesia. Tomemos en cuenta por qué mencionaba, por qué 1 Corintios, 2 Corintios y Romanos no mencionan nada sobre un templo, sobre un lugar en donde asistir, porque en aquel momento ni siquiera podían, y después del apóstol Pablo, muchísimo menos, podían reunirse. Empezaron las persecuciones casi desde la resurrección del Señor Jesús. Empezando con Herodes, la persecución de Esteban, de los judíos contra Esteban, y ahí empezaron a perseguirse a todos los cristianos, persecución tras persecución, persecución tras persecución. No tenían la posibilidad y la tranquilidad de reunirse en lugares. Es por eso que la iglesia estaba viva, porque la iglesia eran los creyentes siendo transformados por la esencia de Cristo Jesús. Y estos tenían que dar testimonio, tenían que dar testimonio. Ellos no eran impulsados por los apóstoles. Porque aún en las mismas persecuciones se da testimonio de que los apóstoles son los únicos que quedaron en Jerusalén. De ahí todos los demás cristianos salieron. El apóstol Pablo le habla a la comunidad de Roma y les escribe sin él haber ido y sin ningún apóstol haber ido ahí a Roma. Entonces, ¿quiénes convirtieron a los romanos en ese entonces? Los cristianos perseguidos que llegaron a Roma y se pusieron a predicar del Señor Jesús. ¿Quién los obligó? ¿Quién les dijo? El mandato de Cristo y la esencia de Cristo en ellos es eso, es algo vivo en el creyente. No se trata de que lea mucho, que la lectura es muy buena. No se trata de que esté en el mejor lugar, que es cierto, hay lugares a lugares. Se trata de que reconozca esa transformación y que la crea y que la viva en su vida. Esto es lo que hizo el Señor Jesucristo en usted. De, de hecho, yo no tendría ni siquiera que estarlo diciendo. Ya debería ser algo natural en cada creyente. Pero es el caso de muchos creyentes. Muchos creyentes no viven esa transformación, no creen en esa transformación. En parte son diferentes influencias, ¿no? Ah, es que nosotros no somos supersticiosos, o es que nosotros no solamente nos dedicamos al conocimiento y al conocimiento. El conocimiento es bueno, pero el verdadero evangelio habla de una transformación de vida. Hay algunos, por supuesto, que tienen algunas señales, pero esas señales son un tanto más místicas, raras, extrañas. La verdadera señal y la señal el verdadero milagro, el mayor milagro que hace Dios es la transformación del alma de una persona por medio de la esencia misma de Cristo Jesús que viene a vivir a esa persona por el poder del Espíritu Santo que viene a transformar su vida. Y el Espíritu Santo en esa persona viene a cambiar su corazón, a transformar los elementos de su alma. Y entonces esa persona se convertirá en un buen árbol y empezará a dar buenos frutos. Esta es la consecuencia del amor de Cristo, esta es la consecuencia del amor de Dios en nosotros. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de nuestro amor? O sea, del amor de Dios que vive en nosotros. Tiene que fluir, tiene que manifestarse, tiene que expresarse. No es una obligación. No es porque hoy oí, entonces a hoy voy a dar fruto. ¿Por qué? Porque la próxima semana ya no va a dar fruto. Esto es elemental y es básico, ¿no? En los creyentes. Es que los creyentes no están viniendo temprano. A veces se dice así en los mensajes, los creyentes no están viniendo temprano, la próxima semana ya llegan temprano algunos cuantos. Y la siguiente semana ya no. Es que no hay una transformación. Y no se trata de ser motivados. Motivados por alguien que está hablando. Deben ser motivados de su propio corazón, de su propia esencia, de su propia transformación. Y motivados más allá de lo que cualquiera les pueda decir.
Cuando el apóstol Pablo dice, yo todo lo sufro por causa de los escogidos, y en serio, todo lo sufrió, lo vimos en el capítulo 12, lo vimos en el capítulo 11, también de 2 Corintios, todo ese listado de sufrimientos. Al apóstol Pablo nadie le estaba diciendo, ni siquiera Jesús le estaba diciendo, quiero que sufras, quiero que sufras, quiero que sufras. Lo vemos acá, el entrañable amor de Cristo que estaba en Pablo, es eso lo que lo obligaba a sufrir, lo que lo motivaba a soportar el sufrimiento, no a amar el sufrimiento. El cristianismo no se trata de eso, ni a detestar la paz. Por ejemplo, ahora nosotros estamos en paz, tranquilos. No hay nadie que esté tocando a la puerta o tirándonos la puerta y llevarnos a la cárcel como cristianos. Gracias a Dios, esa es una gran paz, es una gran bendición y es algo que hay que valorar. Es cierto que tal vez por eso los cristianos se confían, es cierto, pero es una bendición de Dios. Ahora, el sufrir por Cristo es algo que a Dios le agrada, o sea, ¿a Dios le gusta nuestro dolor? No, a Dios no le gusta nuestro dolor. Ni siquiera le agradó el dolor de su hijo, simplemente era necesario el dolor de su hijo. A Jesús no le agradó sufrir, él no sintió placer en el sufrimiento. Él incluso tuvo temor, santo, pero temor. Entonces, de la misma manera, no puede ver nuestro sufrimiento como que agradarse con eso. Él se agrada de nuestra fidelidad. Él se agrada, ahora vemos otro gran elemento, que nuestro amor sea tan grande que estemos dispuestos a poner nuestra vida por los demás. Ese es amor. Ese es amor cristiano. Que yo voy a dedicar mi tiempo no a las cosas que me gustan, no a las cosas que me convienen, sino voy a servir a los hermanos. Ahí está el amor. Y lo voy a hacer más. Nadie me lo tiene que decir, nadie me tiene que imponer, nadie me tiene que obligar. Tiene que ser algo de mi propio corazón y que de ahí me obligue, me haga hacer, me haga buscar. Es la misma historia como cuando se les dice, Hermanos, vamos a limpiar el templo". Tal vez esa semana alguien va a llegar a limpiar, la siguiente ya no. Porque depende de una motivación. El cristiano no puede depender de motivaciones naturales humanas, porque se le diga, porque se le imponga, lo cual es bueno al principio. Por supuesto, una persona que acaba de creer en Cristo, sí, hay que decirle, mire, tiene obligación de ir a la iglesia, sí es necesario, pero el propósito y el crecimiento y el desarrollo y cuando nos gozamos porque el Espíritu Santo ya está haciendo algo, es porque esa persona no se queda tranquila, lejos del Señor, lejos de la iglesia de Cristo, lejos de la obra de Dios. Entonces ya está madurando, ya está entendiendo. Verdaderamente hay una transformación en esa persona. El Espíritu Santo está haciendo la obra en su corazón, en su vida. Ahí nos damos cuenta, las consecuencias. Y esos son los frutos de justicia. Los frutos de justicia, los religiosos, pues obviamente los confunden, piensan que es simplemente darle de comer a un hambriento, vestir a una persona que no tiene vestido y ese tipo de cosas. Las obras de justicia transforman y vienen de la misma transformación. Por eso mencionaba la obra del Señor Jesucristo. Lo que hizo fue tan precioso, tan grande, tan maravilloso, que por supuesto sigue produciendo obra, sigue dando fruto y es por supuesto más que suficiente y poderoso. Poderosa su obra. ¿Para qué? Para limpiar los pecados de todo el mundo si todo el mundo se convirtiera a Cristo. Pero por supuesto que el mundo no se quiere convertir a Cristo. Pero la obra es poderosísima. Sin importar cuántos humanos vengan a Cristo, todos serían rescatados, todos serían salvos, todos serían limpiados, todos serían. Y tendrían el elemento vital, glorioso de la vida eterna que es Cristo Jesús en ellos. Pero no quieren, no vienen a Cristo. Él mismo lo dice. No venís a mí para que yo os limpie. No venís a mí. Y la obra de justicia que nosotros hacemos en Cristo, pues obviamente tiene que ver también en que estamos publicando el nombre de Cristo. Cuando usted vea una obra pseudo cristiana, supuestamente cristiana, y que ya no publica a Cristo, que por supuesto ese es el elemento de que sea pseudo cristiana o falsamente cristiana, pues salga huyendo inmediatamente. Cualquier obra en donde un hombre sea glorificado, sea quien sea, el pastor, el maestro, el profeta, el apóstol, quien quiera que sea, salga huyendo. Ya Cristo ahí ya no está. Yo digo por mi palabra que esto va a pasar, ya Cristo ya se fue de ahí.
Y usted debe irse también como creyente en Cristo. Debe apartarse. Las obras hechas en hombres o a favor de hombres o a favor de cualquier otra pseudodeidad no valen nada. Solamente las obras que son hechas en Cristo Jesús y a favor de la obra y de la misión del Señor Jesucristo. ¿Cuál es la misión del Señor Jesucristo? Él vino a salvar al mundo. Ese es el propósito. ¿Y a salvar al mundo de qué? A salvar al mundo del pecado. Por eso, cualquier obra también, cualquier ministerio donde ya no vamos a hablar del pecado porque eso no motiva a la gente. Eso irrita a la gente y entristece a la gente. Salga huyendo. Salga huyendo. Y ahí ya no se puede hablar más de Cristo Jesús, porque entonces, ¿qué motivación va a dar para que Cristo venga? ¿Por qué fue necesario que Cristo viniera? Si ya no se habla del pecado. Ah, para que seamos felices y contentos. No, me parece más una forma infantil de ver las cosas. La única forma de que nosotros fuésemos buenos es que tuviésemos un cambio de esencia elemental. Y esto solamente se puede dar con el añadido del Señor Jesucristo en nuestras vidas, que el poder viene por el Espíritu Santo. Por eso dice Pablo en Efesios, estoy adelantando bastante Efesios, ¿no? Pero ya lo vamos a ver ahí cuando estemos contemplando Efesios, que es tan poderoso. El poder que operó en Cristo Jesús levantándole entre los muertos es el mismo poder que opera en nosotros. Es el mismo poder que opera en nosotros. Y entonces inmediatamente los cristianos, bueno, dicen, ya ven, entonces yo puedo mover las montañas, yo puedo sanar a los enfermos, yo puedo hacer milagros creativos que ahora se están dando tan popular. En la Biblia no aparece ninguna cuestión así, pero bueno, puedo hacer esto. No, 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 es que la obra de Cristo y el poder de Cristo que tiene efecto en nosotros es levantar a este muerto que soy yo y que fuimos todos antes de Cristo. Y cuando viene Cristo, cuando viene el Espíritu Santo, entonces somos resucitados juntamente con Cristo. Por eso el poder que levantó al Señor Jesucristo entre los muertos es el mismo que opera en nosotros, como dice capítulo 6 de Romanos, que así como Él resucitó de entre los muertos, nosotros resucitemos a vida nueva. Cuando Él resucitó de entre los muertos, ahí viene el poder también a rescatarnos a nosotros para que nosotros resucitemos a la nueva naturaleza, a la nueva existencia y seamos incluso trasladados del reino de las tinieblas al reino del amado Hijo. Pero como cristianos todavía nos cuesta creer en esto. Todavía nos cuesta creer. Incluso hay cristianos que ya les cuesta creer en el nombre de Cristo Jesús. Básicamente ya no son cristianos. Básicamente. Tienen que meter otros nombres, tienen que meter otras cosas. No, 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 cristiano ya no es. ¿Y por qué es? Porque no comprende lo que hizo Cristo, porque no se enfoca en lo que hizo Cristo, porque no tiene gozo. Enfóquese más en lo que hace el Señor Jesucristo. Entonces tendrá fe, genuina fe. ¿Para qué? Para que Él vaya transformando su vida, su corazón, su mente, sus pensamientos. Lo que quiero es que haga un cambio en mi cuerpo. Sí lo va a hacer, pero en la glorificación primordialmente. Ahí lo va a hacer. Pero a veces nos toca, y hablo personalmente, a veces nos toca sufrir enfermedades toda nuestra vida, toda nuestra vida. Bueno, entonces, ¿qué nos da Dios? Lo que nos da Dios es esa fortaleza, es ese gozo, es esa paz, es esa tranquilidad, es esa seguridad en Cristo Jesús. Esa templanza, que la templanza tiene que ser un dominio propio, un control propio, pero también que yo me mantenga estable. Nadie me va a mover, nadie me va a destruir, nadie me va a acabar, nadie me va a quitar lo que yo tengo. Lo he recibido en Cristo Jesús. Por lo tanto, las influencias del mundo no significan nada. Cuando venga lo perfecto, dice el apóstol Pablo, capítulo 13 de 1 Corintios, cuando venga lo perfecto, entonces ya no andaremos llevados por todo viento de doctrina, por estratagemas, perdón, de hombres. No, ya no iremos así, sino que seguiremos siempre el camino correcto, lo que el Señor quiere de nosotros. ¿Qué es lo que quiere de nosotros el Señor? Frutos. Por cierto, lo de los templos vino hasta que se acabaron las persecuciones y las persecuciones, los templos físicos me refiero, los lugares que llamamos iglesia o templo.
donde nos reunimos físicamente. Eso sucedió o eso sucedió hasta en el siglo cuarto, por el 300 y tantos. Ahí cuando se convierte Constantino, entonces se deja la religión cristiana como religión oficial. Entonces ya los cristianos ya libremente se pueden reunir en ciertos lugares. Mientras tanto, la iglesia se reunía en casas, se reunía en campos y no digamos en tiempo de persecución, se reunía en los sepulcros, en lo que llamaríamos nosotros cementerios, es la necrópolis romana, ahí también se reunieron. Y todavía quedan en la necrópolis esos lugares donde se reunían a hacer servicios y en donde estaban los boquetes, estaban los respiraderos, se podría decir, pero no eran respiraderos, en realidad era para que los cristianos salieran huyendo por esos lugares. Y eran pequeños para que solamente cupieran ellos y un soldado romano no podría entrar ahí. O le costaría mucho. Entonces le costaría mucho atravesar, eso le daría tiempo a los cristianos para poder salir huyendo. No importa el lugar. Lo que importa es el mensaje, lo que importa es lo que queda en el corazón, lo que importa es que cada cristiano verdadero en Cristo Jesús debe y será transformado por la esencia de Cristo Jesús en su vida. ¿Y esto para qué? Para que dé fruto. ¿Qué es el fruto? Consecuencia de su transformación elemental. Ha sido transformado por la presencia de Cristo en su vida y esto lo tiene que demostrar para gloria y alabanza de Dios. Para gloria y alabanza de Dios. Esto es lo que dice el apóstol Pablo también con respecto a la eternidad en primer capítulo de Efesios, que seremos para la gloria de Dios, para la exaltación de Dios, para la alabanza de Dios. Esto no lo debemos separar. La obra que Dios hace produce exaltación y glorificación de Dios. Así que nosotros seremos aquellos que publiquemos la obra de Dios y esto hará que toda la creación exalte y glorifique a Dios por todo lo que está haciendo, por toda su gracia, por toda su pureza, por toda su gloria. Es una obra que iniciamos ahora y por supuesto continuará por la eternidad. Por eso mencionaba, ¿por qué vamos a esperar hasta que venga la glorificación para poder creerlo? Si ya somos para glorificación, ya somos para la exaltación de Dios, si ya somos para que las personas, para que los seres, para que están cerca de nosotros, contemplen la obra de Dios y la empiecen a glorificar y a exaltar. Y por supuesto, con respecto a este mundo y a esta vida, la idea es que quienes están cerca nuestro, entonces conozcan la obra de Dios y se quieran convertir, quieran recibir la palabra. Escuchen el poder del Espíritu Santo, escuchen el poder del Señor Jesús, la obra del Señor Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo reciban esa misma resurrección gloriosa que se nos ofrece y que se nos ha entregado. El creyente entonces debe ser integral, ha recibido una transformación, hay un milagro en su vida, hay un encuentro con Cristo, hay un encuentro con el Dios verdadero y de ahí se forma una relación que no terminará jamás. Y ha recibido grandes, maravillosas bendiciones por parte de Dios. Esto lo que hace es transformar su vida y por ende tendrá en consecuencia frutos de justicia, frutos de justicia. Qué interesante cómo el apóstol no habla frutos de milagros, frutos ¿qué podríamos decir? Frutos de portentos. Aunque bien podrían intervenir, por supuesto, pero frutos de justicia, o sea, aquello que el mundo nunca va a hacer, que es justicia, nosotros ya lo podemos hacer en Cristo. Por eso dice el apóstol Juan, sus mandamientos no son gravosos porque hemos recibido la transformación, una nueva esencia, somos una nueva criatura y cada creyente está obligado, no por el pastor, no por la iglesia, está obligado por la esencia que ha recibido o no la ha recibido. Tal vez recibió el saber, pero ha recibido la esencia, revísese. ¿De verdad está su fe fija? ¿Verdad? Y no estoy dudando de nadie, no estoy dudando en lo más mínimo. Estoy dudando de este cristianismo moderno, de este cristianismo de no tengo que sacrificarme, no tengo que esforzarme. Y está bien, no tengo que esforzarme para la salvación, pero lo que he recibido de Cristo me obliga a esforzarme, me obliga
a entregarme. Me obliga a hacer más por Él y para Él. Y eso es verdaderamente el amor. Yo no puedo decir que amo a Dios y no servirle. No puedo decir que amo a Dios y no dar frutos. Porque si verdaderamente amo a Dios es porque Él me amó primero y porque Él trajo a su Hijo a mi vida y trajo al Espíritu Santo para que yo sea templo de Dios y por lo tanto Dios se complace en mí. Está feliz de estar conmigo y en mí. Y esto, por supuesto, por naturaleza, empieza a dar frutos de justicia. Yo empiezo a tener fe, empiezo a tener obras, empiezo a tener ministerio, quiero servir en ministerio y por supuesto se da el crecimiento. ¿Cuál es el crecimiento? El crecimiento es en el creyente, sí, personalmente se da el crecimiento, pero el crecimiento también tiene que ver con las personas, que las personas empiecen a recibir bendición gracias a nuestra obra en Cristo. Y esta bendición, por supuesto, llega a traducirse o llega a darse la salvación de las personas. Que las personas vean el fruto de Dios en nuestra vida de tal manera que ellos también quieran ese fruto de Dios para sus vidas y para sus familias.